No se puede detectar. Chicas, tengan cuidado su micrófono, por favor. Buenas noches, estudiantes. Qué bueno que nos estemos reencontrando el día de hoy. A ver, hoy Buenas día noches, estamos. Miss. Muy buenas Buenas noches, noches. compañera. Ay, no sé qué Buenas aprendí. noches, visita. Buenas noches, gracias Buenas por su noches, profesora. presencia. Gracias. Vamos a
iniciar la clase del día de hoy, recordando por favor que nos ayuda muchísimo colocar sus nombres y sus apellidos. Así que visualizo rápidamente a Aide, Amarilis, Pollo. Tenemos, ay, dos veces a Aide, me imagino que tiene dos, dos PCs, dos celulares tal vez. Ya está. Bexa Velasco, Connie Montes, Delia Leonardo, Eliana Gutiérrez, Exilda López, Gloria Quilla, Katy Benavides, Liliana Guamán, Lisbeth Berrocal, María Peña, Mariluz Vara, Marta Dávila, Rita Cuña, Rocío Gironda, Rosalinda López, Zulio Lortegui. ¿Qué más? Y tenemos acá un participante o participante que tiene el nombre de user. Por favor, tratemos de colocar para poder identificar. Listo, podemos ya renombrarnos, ya conocemos el Zoom, así que podemos renombrar, ¿ok? Gracias por la puntualidad, espero que sigan ingresando los demás participantes. Hoy día son ya 19, ya son 8:13 en la noche. Esperemos que sigan. ¿Quién más ingresó? Y bueno, esta es nuestra tercera clase de este curso. Lo que vamos a conocer netamente tiene que ver con las necesidades educativas especiales, ampliando un poquito más sobre lo que es las necesidades educativas especiales transitorias y también las permanentes. Este tema es muy interesante porque ahí vamos a poder identificar cómo vamos a encontrar a nuestros niños, que solamente vamos a encontrar niños con TDAH, sino también niños con TEA, con síndrome de Down, pero ¿dónde estarían clasificados? Entonces, y también vamos a conocer un poquito más de lo que nosotros podríamos realizar, ¿ok? Entonces, bienvenidos a la clase del día de hoy. Iniciamos con 21 participantes aproximadamente, seremos 19. Esperemos que sigan ingresando los demás y hacerles mención que la siguiente semana estamos en evaluación, así que esa evaluación va a corresponder hasta la clase del día de hoy. Así que tomen en cuenta y yo sé que lo van a hacer súper bien. Entonces, voy a compartir un ratito la siguiente diapositiva. A ver, lo que vamos a conocer el día de hoy es las necesidades educativas especiales, las NE, que es la situación que se deriva de una dificultad en alguno de nuestros estudiantes para acceder a una determinada, digamos, meta, a un determinado objetivo de aprendizaje, influyendo de una manera directa las características personales propias y también el contexto, su ambiente, su entorno en el que se va a desarrollar. Es decir, la persona con necesidades educativas especiales se trabaja con él mismo, con ese estudiante, pero necesitamos también el trabajo, el complemento a nivel de su entorno, de su complemento, que es la familia y la escuela. Así que no solamente vamos a tener a un niño con síndrome de Down en el aula, sino que tenemos que tener a su familia y las estrategias de cómo llegar a su familia y de nosotras nuestras estrategias de cómo llegar a este estudiante para que pueda desempeñarse favorablemente en este aspecto del aprendizaje y también de la socialización y también de todo lo que pueda ir desarrollando según sus capacidades, según sus potencialidades y también sus debilidades. Así que espero que sea interesante para ustedes, recordando esta información, motivándolos siempre a que puedan responder, preguntar, si tienen alguna inquietud, hacerlo mención para que no queden dudas y bueno, seguimos avanzando en el curso. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? ¿Algo que todavía quieran consultar? Recordemos que estamos en la primera parte y nos mantenemos. A ver, listo. Y bueno, acá la pregunta es, ¿cómo surgen, cómo se produce, cómo sucede las necesidades educativas especiales? Y tenemos la siguiente imagen, tenemos a una persona que está en silla de ruedas, que tiene cierto déficit o cierta dificultad propia. Es decir, que esta persona tiene una dificultad que hace de que tenga algunas barreras en el ambiente del entorno escolar, familiar y social, y por ende
se genere estas necesidades educativas especiales. Entonces, la suma es el siguiente. La dificultad más las barreras hace de que se genere en este estudiante esas necesidades educativas especiales, al contrario de aquellos alumnos que no tienen nada, o sea, no tienen barreras, no tienen ninguna condición, no tienen nada que pueda disminuir o pueda, digamos, ser más largo el proceso de su aprendizaje. Y en este caso estaríamos hablando de niños regulares, ¿no? Porque su condición, su desarrollo va a la par, va de la mano, no presenta dificultad, todo está en el proceso del aprendizaje. Pero en este caso, las necesidades educativas especiales, hay una dificultad de la persona y también existen barreras dentro del entorno que le va a limitar el poder aprender. Entonces, las necesidades educativas especiales surgen de la interacción entre las dificultades que presenta el estudiante del contexto familiar, escolar y social en el que el niño está viviendo, el estudiante está viviendo, cuando estas personas o el entorno coloca barreras o dificultades para que el niño o el estudiante pueda desarrollar sus capacidades en función de estrategias que puedan responder a las necesidades educativas. Todos los estudiantes tienen el derecho, tienen la oportunidad de estudiar, no hay que limitarlo. Si bien es cierto, hay casos y casos donde hay niños que puedan recibir una educación regular, que es el común, que es la mayoría, también hay niños que necesitan recibir una educación más personalizada, que por su condición necesitan y están englobados dentro de las necesidades educativas especiales. Muy bien, así que el derecho a la educación es para todos, sin condición de raza, de género, de economía, etcétera, de nacionalidad. Todos tenemos la oportunidad de estudiar y obviamente no solamente yo voy a estudiar, sino que mi familia tiene que estar comprometida a apoyar en este gran proceso para nuestras vidas. Entonces, eso es lo que surge en función de las necesidades educativas especiales. Y como les mencionaba, hay dos tipos, las transitorias y las permanentes. Cuando nosotros hablamos de las necesidades educativas especiales, es decir, transitorias, son aquellas dificultades que el alumno, que el niño, la niña o el adolescente tiene para poder acceder al aprendizaje y que se presenta durante un determinado periodo de escolarización en su edad, es decir, desde los 3 hasta los 17, 16 años, ha habido un proceso donde tuvo alguna dificultad y que eso impidió que el niño haya desarrollado, el estudiante haya desarrollado algún aprendizaje. Entonces ahí hablamos de que es algo transitorio, de que fue algo que se dio, pero se puede ir mejorando, ¿no? Tiene las oportunidades que se pueden desarrollar. Y tenemos estas consecuencias en función de las transitorias por factores externos, tal vez algún accidente, tal vez algún cambio de domicilio, de país, de residencia, alguna enfermedad o factores internos, como les mencionaba, alguna enfermedad que en ese momento hace de que el niño no pueda continuar y tenga que bajar de grado, tenga que repetir, tenga que dejar de estudiar por esta situación. ¿Ok? Entonces, hasta acá está comprendido las transitorias, me dicen. Después les voy a pasar un videito. Sí, Miss. ¿Sí? ¿Está comprendible? Ok, Sí, Misita. gracias. Listo, qué bueno. Y bueno, también tenemos las permanentes. Ya cuando escuchamos permanentes ya sabemos de que es algo definitivo, que sí o sí se va a tener de por vida. Entonces son aquellas dificultades educativas que presentan los niños, niñas o adolescentes durante toda su vida como consecuencia de una deficiencia intelectual, sensorial, física, mental o algún tema neurológico. Tal vez pueda generarse de que este estudiante tenga altas capacidades, como se dice acá, una dotación intelectual o una superdotación. Tiene altas capacidades que hace de que el estudiante sea encaminado de otra manera, manejando otros temas y que tenemos que desarrollarlo en un aspecto
digamos, tal vez personalizado, enfocados en esa habilidad, en ese componente donde él se desarrolle. Acá en el tema, cuando hablamos de una persona que tiene altas capacidades, y vemos en lo que es permanente, no significa que sea malo. Una persona puede tener muchas capacidades donde son más desarrolladas que otras, pero emocionalmente se sienten incomprendidos, se sienten que no encajan en la sociedad, sienten que hay un tema de el mundo contra ellos. No puede ser. Pero la idea es acompañarnos y hay un proceso también donde vamos desarrollando estas informaciones. Se dan cuenta que no necesariamente tiene que haber una discapacidad para encasillarlos en necesidades educativas especiales. Pueden ser personas que físicamente tengan todas las condiciones, sino que en el caso de las altas capacidades tienen mayor fortaleza, mayor, digamos, uso de esas capacidades, de esas habilidades. Muy bien, entonces les pregunto nuevamente, ¿está entendible lo que son las necesidades educativas permanentes? Sí, profesora. Sí, misita. Ya está, ok, listo, me parece que está todo ok. Listo, en todo caso, vamos a continuar en la siguiente y les voy a compartir un pequeño video, ojalá que los pueda compartir desde acá. A la vez pasada también que hice, compartir video, pero no sé qué pasó. A ver, vamos a ver. Pesada. Mm, acá como que el zoom me ha cambiado. Acá, vamos a ver acá. Pantalla, archivos, videos. Ya lo voy a compartir la descarga, vamos a ver. No sé si han ingresado más estudiantes. Claro, a ver. Somos 22, mis. Ah, ya, siempre se quedan ahí, ¿no? Creo que la clase pasada también éramos 22. Sí, más o menos así siempre ingresamos. Ajá. A ver, Somos 23. ajá, me indican si pueden ver la pantalla. Sí se observa, mis. Sí, a ver, voy a ver si es que se escucha. Necesidades especiales en la educación. ¿Se escucha? Sí se Sí, escucha, mis. profesora. Ah, ya, listo. Entonces vamos a ver. Sí se Ya. escucha, misita. Gracias. Igual el enlace, por favor, está compartido, sino que no sé qué ha pasado que no lo puedo compartir desde el PPT, pero por eso les estoy compartiendo el video. ¿Qué son y cómo detectarlas? Los niños con necesidades educativas especiales son esos niños que necesitan de un tipo de educación específica que los ayude a desarrollarse y adaptarse con más facilidad al entorno educativo en el que se encuentran. Estas necesidades del niño pueden venir desde un ámbito médico, emocional o de aprendizaje. Y la característica que predomina de manera general en estos niños es que tienen mayores dificultades de desarrollo y estudio, a diferencia de otros niños sin necesidades educativas especiales. En este post conoceremos cuáles son las principales necesidades educativas especiales y cómo detectar si un niño padece de alguna. Sin embargo, es necesario aclarar que la única persona que puede dar el diagnóstico final sobre si un niño padece o no de una necesidad educativa especial es el maestro en conjunto con un terapeuta, psicopedagogo o psicólogo. ¿Cuáles son las necesidades educativas especiales? Las necesidades educativas especiales comprenden una amplia variedad de necesidades que pueden incluir algunas discapacidades de tipo físicas, mentales, cognitivas, sensoriales, además de dificultades emocionales, sociales y de aprendizaje. Las principales y más comunes son trastornos de aprendizaje. Los niños y niñas que sufren de este tipo de trastorno, por lo general, tienen muchísima dificultad en la mayoría o todas las actividades de aprendizaje, siendo las más comunes la lectura y la ortografía. Discapacidad intelectual. En este caso, hay niños que pueden tener desde discapacidades muy leves de funcionamiento intelectual hasta problemas en su conducta y adaptación. Las discapacidades más comunes
son síndrome de Down, retraso global del desarrollo, desarrollo intelectual, trastornos generalizados del desarrollo. Estos tipos de trastornos se expresan en el desarrollo social de los niños, teniendo dificultades de comunicación, verbal y no verbal, conductas estereotipadas y limitaciones sociales. Los trastornos más comunes son síndrome de Asperger y trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El trastorno por déficit de atención es uno de los trastornos más comunes y se presenta en niños con características impulsivas, hiperactivas y con déficit de atención. El trastorno por déficit de atención también tiene un subtipo, que es el TDA, siglas para trastorno por déficit de atención, la cual se presenta sin la hiperactividad. Dificultades emocionales. Los niños con este tipo de dificultades por lo general tienen una autoestima baja que no les permite tener confianza en sí mismos, lo que trae como consecuencia dificultades para seguir reglas y comportarse adecuadamente. Cada uno de estos trastornos y dificultades deben ser tratados en conjunto con un especialista, los maestros en el aula y los representantes del niño. En la mayoría de los casos, y con el seguimiento de un buen tratamiento, los niños poco a poco mejoran su conducta y desarrollo. A medida que crecen, logran adaptarse más al ámbito escolar. En LATAM Global School, buscamos difundir conocimiento sobre estos trastornos de la mano de profesionales capaces de identificar cuando un niño está presentando síntomas de algún trastorno. Es necesario detectar y tratar desde el comienzo a los niños con necesidades educativas especiales para garantizar que tengan las mismas oportunidades de aprendizaje que los demás niños. El apoyo continuo y paciente es la clave para compensar el trastorno o discapacidad que pueda presentar un niño. ¿Cómo detectar si un niño presenta una necesidad educativa especial? Sabemos que esta es una situación que podría asustarte como padre. Sin embargo, lo más sano y recomendable siempre será estar alerta a posibles síntomas que pueda presentar su hijo para que reciba de manera oportuna la ayuda que necesita. Aunque existen varios tipos de necesidades con diferentes características, esto te podría ayudar para que puedan acudir con un especialista más temprano que tarde. Sus emociones son exageradas y repetitivas. Por ejemplo, enojos muy fuertes. No es independiente en comparación a otros niños de su edad, es decir, demanda mucha más atención de los padres. No sabe cómo comportarse en actividades con otros niños y en la mayoría de los casos se cohíbe a participar. Es impulsivo y no es capaz de prestar atención por cortos periodos de tiempo. En la mayoría de los casos, son los maestros los que detectan este tipo de comportamiento en los niños y son quienes lo comunican de manera respetuosa y asertiva a sus padres para buscar ayuda profesional. LATAM Global School se enorgullece de tener profesionales capacitados para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje para los niños con necesidades educativas especiales. Para saber más sobre nuestra institución, te invitamos a que visites nuestra web www.latam. Voy a dejar un ratito de compartir y me gustaría saber algún comentario sobre este video que hemos visualizado. Ahí está. Listo. Creo que ha sido una información muy precisa, muy amplia también sobre lo que estamos viendo de las necesidades educativas especiales y también cómo reconocerlas. Entonces, las escucho. Ajá, Eliana nos ha puesto un tema festivo. A ver, vamos a ver, Eliana. Y también tenemos a Aide Marilis, que nos ha levantado la manito. Aide, te escuchamos. Profesora, buenas noches, compañeras, Hola. buenas noches. Muy importante el video que transmitió, profesora, sobre lo que es los trastornos de los niños, ¿no? Que
se ve los trastornos en diferentes centros educativos donde se puede enseñar. En el video se ven diferentes tipos de trastornos, tanto verbal, auditivo y déficit de atención, ¿no? Los niños con dificultades son niños, más que nada, expresan la impulsión, son niños expulsivos, ¿no? Que reaccionan rápidamente, son niños de autoestima baja, ¿no? Cada uno de estos trastornos debe ser tratado, como dice en el video, ¿no? Por un especialista con apoyo de sus padres y también cuando somos docentes deberíamos detectar los trastornos y apoyarlos a los niños juntamente con sus padres, con un especialista, ¿no? A cargo. Y el apoyo debe ser continuo tanto de los padres y del docente. Y también en casa, si vemos esta dificultad, deberíamos acudir a un apoyo, ¿no? A un apoyo de un especialista. Es necesario porque debemos estar alerta en todo momento. Eso nos hace ver el video, profesora, que debemos apoyarlo a estos niños y no debemos excluirlos, siempre debemos incluirlo en todo momento porque ellos también tienen los mismos derechos y deberes de ser atendidos. Eso es lo que he entendido, profesora. Muchas Gracias, Aide, gracias. también por tu presentación, en todo caso, por la información que tú has podido recepcionar de este video. Así que gracias también reforzando lo que estamos hablando. Gracias. Gracias, Aide, también por tu iniciativa. Vamos a escuchar a Rocío. Rocío, te Muchas escuchamos. gracias. Gracias. Rocío, Profesora, buenas noches. buenas noches. Profesora, lo que yo he sacado, el punto que más hay que tomar en cuenta es lo que indica, aparte de todo lo que hemos visto de los niños, el punto que más que sobresale ahí es que nosotras podemos observar, como docentes o futuras docentes podemos observar. El diagnóstico preciso ya lo da el especialista, Ujú, pero al momento de observar tenemos que, como dice, indicarle o aconsejarle a la mamá con mucho respeto, sobre todo eso, porque a veces los papás también son sensibles y aparte que ellos, algunos ya se dan cuenta de lo que está pasando con sus hijos y algunos no lo aceptan. Entonces, para eso tenemos que manejarlo con mucha cautela, mucho respeto, lo que estamos observando y aconsejarlos de la posibilidad de que vayan a visitar a un especialista. Sobre todo eso, profesora. Y como dijo mi compañera, y como siempre lo repetimos, y sobre todo incluirlos en el aula con el resto de niños, buscar las estrategias para poder llegar a ellos y para que puedan comportarse, o mejor dicho, realizar las actividades que el resto lo realiza con normalidad. Quizá a este niño le va a costar un poquito, pero ahí está, mucho depende ahí el apoyo que nosotros brindemos en el aula a los niños y tanto, bueno, conversar pues acorde con el papá, con los papás, ¿no? Con la familia para que ver el progreso del niño en sí. ok, Eso sería mi gracias. aporte, profesora. Gracias, Rocío. Igualmente resalto lo que tú has mencionado, igualmente tu participación, que incentiva también a los demás estudiantes o los demás para que puedan dar su punto de vista. Y es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Nosotros como docentes podemos observar, digamos, ver algunas señales de alerta que nos puede causar cierto, más que preocupación, una llamada de atención. Algo está pasando con este niño, lo tengo que derivar, tengo que conversar con la mamá, con el papá, con el apoderado, pero ese diálogo tiene que ser un diálogo respetuoso, empático, con el tino, con las palabras adecuadas. No puedo determinar que este niño sea así o que tenga ya esta condición porque yo no soy el especialista. Yo tengo que hacer una derivación y bueno, conversar qué más podemos hacer. Tenemos que conocer un diagnóstico o cómo es su situación para poder trabajar las estrategias de este estudiante. Entonces, tomen en consideración lo que han podido escuchar, visualizar en este video informativo, también reforzando lo que estamos dialogando a lo largo de esta clase. Así que gracias tanto a Aide como a Rocío por su participación. Miren, ya somos 27. A ver, ¿quiénes han llegado después? Tenemos a Ida Pozo, tenemos a, ¿quién más? Gracie Golac, tenemos a
María Fátima, tenemos a Rebeca Surco, tenemos a Rosa Beatriz del Águila, ¿quién es más? Y bueno, Noemi Salvador, y tenemos a un ser que no identifico. Si alguien por favor me hace mención quién es la persona denominada como user, me va a ayudar bastante para poderlos identificar, ¿ok? Listo. Si alguien la conoce o lo conoce, me indica quién es. Recordemos que nosotros tenemos que entrar con nuestros nombres y, bueno, agregar el apellido también. Listo. Vamos a seguir avanzando. Entonces, cuando hacemos mención en esta parte de las necesidades educativas, vamos a ampliar más este tema y vamos a conocer cuáles son esas necesidades educativas transitorias. Vamos a hacer mención que son aquellas dificultades que se dan del aprendizaje y en un espacio, en un determinado periodo de la vida escolar del, obviamente, alumno, y que va a demandar una atención específica, personalizada y también con mayores recursos educativos, los cuales van a favorecer a este estudiante y también van a ayudar a que de esa situación pueda salir airosa. Tiene diferentes orígenes, como ya se había mencionado, hay diferentes factores externos e internos. Por ejemplo, tenemos la parte socioeconómica, el ambiente, la cultura, a nivel educativo, el tema familiar, algún tema de salud, dificultades emocionales, alguna situación que provoca que el niño esté con un estado de ánimo pues cambiante, que esté violento, que se ponga aislado, etcétera, ¿no? Algún tipo de comportamiento por algo, algún cambio en la situación familiar, algún cambio en relación a su residencia, que hace que el niño le esté costando su adaptación y que obviamente genere dificultades en su comportamiento, falta de motivación, de autoestima, desgano por los estudios, alguna situación familiar que involucre ese desgano. Entonces, es algo momentáneo, por eso se dice pasajero y en esta ocasión es transitorio. Cuando decíamos permanentes, son aquellas, digamos, dificultades que van a acompañar a la persona a lo largo de su vida y que están asociadas a un déficit, a un desnivel, a alguna dificultad en la inteligencia, en alguna actividad sensorial, motriz o de comunicación y que va a limitar ciertas cosas. Entonces, ya que hablamos de el déficit intelectual o tal vez la superdotación, ¿no? Esas altas capacidades, alguna deficiencia. Cuando se habla de sensorial, hablamos de deficiencias visuales, auditivas, deficiencias motrices en lo que respecta netamente a la parte física o psicomotricidad, trastornos algo más fuerte a nivel de conducta, alguna condición en particular, trastornos de la personalidad, implica también un tema psiquiátrico, también los chicos que tienen este tipo de trastornos de la personalidad son atendidas en psiquiatría y que tienen que utilizar una medicación para ese acompañamiento y el TEA, ¿no? Acá se menciona trastorno autista, tal vez en el video ustedes han escuchado el síndrome de Asperger, el trastorno del espectro autista, pero Asperger es parte de los niveles del TEA. El Asperger es un nivel más alto, donde este grupo de estudiantes o de personas desarrollan con mayor facilidad, firmeza, algunas habilidades en cuanto al aprendizaje, en su tema social, en su tema de esas restricciones o fijaciones que puedan tener. Es decir, que el Asperger es un nivel alto que condiciona entre lo que puede ser un niño regular o un niño con TEA. Cuando hablamos de un espectro autista, hablamos de tres niveles, el nivel 1, 2 y 3. Podríamos considerar al Asperger un nivel número 1, ¿no? Que es un nivel muy bueno, que se puede explotar más. Muy bien, entonces vamos a ampliar. Acá tenemos un pequeño mapa conceptual que nos va a aclarar más el tema. Ya hemos visto qué son las necesidades educativas especiales para hacer un recordatorio, transitorias, permanentes, cuáles son los componentes de cada uno. Recordemos, transitorias, eh, podemos considerar algunos trastornos específicos del lenguaje, el TEL, las dificultades en el aprendizaje, que ahí trabajamos dislexia, disgrafías, discalculias, como ejemplo, permanentes, discapacidad auditiva, motriz, visual, intelectual, trastornos de la capacidad de
comunicación, ¿no? Donde hay una dificultad mayor en cuanto a un trastorno, un TEL, que tiene que ver con un proceso fonológico que con la práctica, la terapia se va mejorando. Y que las permanentes se presentan en todo el proceso evolutivo, en todo su desarrollo de la persona, y las transitorias solamente en algún momento de su vida escolar. Es decir, desde que son pequeños, y toda su vida escolar prácticamente, ¿no? Desde los 3 años que empieza la etapa inicial hasta la secundaria. Hay un proceso que sucedió. Listo. Entonces creo que estamos claros y vamos a conocer acá netamente cuáles son esas necesidades educativas siguiendo el orden. Ahora vamos a ver acá. Las permanentes, ¿ok? Cuando hablamos de las permanentes, recuerden que siempre va a durar, que no se va a ir, que va a acompañar al estudiante a lo largo de toda su vida. Y tenemos a la discapacidad intelectual, la DI, o lo que antes era retardo mental, retraso mental. Entonces, la DI es la presencia de ciertas limitaciones en el funcionamiento actual del niño o de la persona, caracterizado netamente por un desempeño intelectual que está por debajo del promedio, de lo normal. Entonces, ustedes pueden visualizar que acá tenemos una categoría, todos estamos incluidos en esa categoría. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un nivel límite, hay una discapacidad intelectual leve, moderada, grave o severa, ¿no? Entonces, lo que pasa en nosotros, la gran mayoría, estamos en un nivel de lo que ustedes ven como límite. Acá no sé si lo visualizan, quiero mover, ya lo moví. Acá dice el límite. Nosotros estamos en una categoría normal bajo, normal, normal alto, y tenemos el nivel superior. La gran mayoría de personas estamos en un nivel normal. Habrá un grupo que está en un nivel normal bajo. Habrá otro grupo de personas que tienen un límite, que están en ese proceso de la discapacidad intelectual con un lento aprendizaje, podríamos considerar. Y hay un grupo donde tiene ya la presencia de esta discapacidad intelectual leve, porque se nota a través de una evaluación, físicamente se observa también que hay alguna diferencia, que hay algo que no está funcionando adecuadamente. Y a través de, como yo les mencionaba, de una evaluación exhaustiva a nivel psicológico, se puede determinar en qué nivel se encuentra. Entonces, y todas las personas, como les vuelvo a mencionar, somos considerados dentro de un CI, de una capacidad intelectual, de un coeficiente intelectual entre normal, normal alto o normal bajo, también entre el límite. Entonces, estas limitaciones que están por debajo del promedio, por debajo de lo normal, va a dar también como consecuencia ciertas limitaciones en su conducta adaptativa, es decir, su interacción, en su adaptación con el entorno, eh, que va también a disminuir sus habilidades prácticas, sus habilidades sociales, la recepción de información, y que para tener una discapacidad intelectual comienza antes de los 18 años. Es decir, que el niño puede nacer con esta discapacidad intelectual, sí, y que en el proceso de su desarrollo evolutivo, ¡pum!, se detona más. Entonces, también vamos a ver eso. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que el especialista tiene que tomar en consideración? Limitaciones significativas, es decir, puntuales, precisas a nivel intelectual. También limitaciones significativas, precisas, muy puntuales en lo que es la conducta adaptativa. No hay una interacción, no hay un desenvolvimiento, y que tiene que ser menor de los 18 años. Entonces, esto es en relación a la discapacidad intelectual. En nuestras instituciones educativas, si vamos a encontrar a niños o a estudiantes que tengan esta discapacidad intelectual, sí lo vamos a encontrar. ¿Okay? Así que no son niños totalmente fuera de lo común, no son tan, digamos, complicados. Tenemos que evaluar en qué nivel está más bajito que en otro y trabajar el potencial. De hecho, todos los niños tienen un potencial, si no hay que descubrir ese potencial, no solamente quedarnos con su debilidad, no ir más allá. Entonces, la permanente es la discapacidad intelectual, es decir, que el niño, por más que reciba la educación, por más que reciba las terapias, él puede levantar, pero se va a mantener
no va a ir más allá. Entonces se va a mantener, puede terminar inicial, puede terminar primaria, puede tal vez llegar a un primero o segundo año de secundaria, sí, puede tal vez trabajar, sí puede trabajar, puede aprender un oficio también, él lo puede aprender, puede tener una vida independiente dependiendo del grado, sí, porque para la discapacidad intelectual, como ustedes visualizan acá abajito, tenemos leve, moderada, severa y profunda. Severa y profunda es un poquito complicado. Leve y moderado es más, digamos, el diagnóstico o el proceso es mucho más eh, beneficioso, o sea, puede tener más expectativas para que sea más independiente, de hecho tenga cierta productividad, de hecho en cuanto al tema económico, o sea, sí, sí se puede desenvolver, solamente que hay que apoyarlos desde que son pequeñitos. Muy bien, entonces, ¿hasta acá alguna inquietud sobre la discapacidad intelectual? Me parece que no, si tienen alguna duda lo escriben. Vamos a continuar. Y la discapacidad auditiva, también lo hemos visto en su momento, tiene que ver con dos, digamos, niveles. La hipoacusia, que es la pérdida parcial de la audición, y tenemos la sordera, que es la pérdida severa o total de la audición. Vamos a encontrar personas hipoacúsicas, sí, sí, también, que no aparentan porque físicamente no tienen nada, digamos, en particular. Se ven personas comunes y corrientes, sí, pero obviamente tienen una dificultad. No lo escuchan, no procesan esa información por diferentes situaciones que de hecho pueden estudiar, sí, que se pueden desenvolver como profesionales también, o sea, de hecho tienen una vida como la que nosotros tenemos. Pueden casarse, pueden tener hijos, quién sabe sus hijos puedan tener la misma condición, eso no lo sabemos, ¿no? Pero definitivamente se pueden ir desarrollando y trabajar mucho también esa independencia. Entonces, eso también, digamos, dependiendo de la institución educativa, podamos encontrar a niños con discapacidad auditiva, en este caso, que puedan tener el acompañamiento de la familia, de un intérprete de señas, porque en muchas instituciones solicitan intérpretes, ¿no? Tal vez en la parte del Estado, en algunas empresas también solicitan. Así que eh, 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 también podamos identificar este, digamos, tipo de situaciones. Recuerden también que estamos hablando de las permanentes. Puede tener cierto tipo de apoyos, puede tener audífonos, puede tener algún recurso, pero va a ser permanente esta condición. Hasta acá, ¿alguna pregunta sobre la discapacidad auditiva? Me parece que no. Profesora, solo una acotación. Cuando es mucho más fácil recibir a un niño cuando está en inicial, cuando presenta este tipo de discapacidad auditiva, pero Ujú, lo importante, lo principal es que el docente le hable, ujú, porque a veces nosotros pensamos en las personas, bueno, que no saben de este tipo de discapacidad, dicen, llegó el sordo mudo, ujú, pero no son sordos mudos, solo tienen el problema de sordera, pero no desarrollan lo que es el lenguaje porque justamente no les hablan, ujú, entonces no aprenden. Y es muy, muy fundamental que el docente, la familia, todos empiecen a hablarle, así no escuche. Si va ujú, a ayudarse de señas, que es un lenguaje nato, lenguaje de señas, tiene que ujú, ser acompañado por la voz, siempre por la voz para que puedan ellos entender, pues que también van a poder algún día vocalizar, ¿no? Que desde muy pequeño se ujú. tiene que empezar esto, profesora. Claro, desde muy pequeño se tiene que enfatizar esta, digamos, estrategia para que los chicos puedan vocalizar. Es muy cierto. Así que si ustedes conocen a un niño que esté en este proceso, háblenles, cántenles, traten de ustedes vocalizar para que el niño también se guíe de ustedes y obviamente pueda desarrollar esta vocalización. Todo es un proceso. Así que acompañamiento mucho de la familia. Y es muy cierto, las personas con discapacidad auditiva son personas que tienen dificultad, digamos, a nivel auditivo, pero sí lo pueden escuchar, emitir algún tipo de sonido. Solamente es cuestión de profundizar más en este tema. Gracias. Vamos a conocer en esta oportunidad a las personas o a este grupo de discapacidad visual. Y en este grupo vamos a conocer a las personas con baja visión, que son los que tienen anteojos igual que yo, pero ya es un tema más
más amplio. A ver, me parece que hay un sonidito por acá. A ver, ya lo apagaron. Sí, pero recuerden que tienen que entrar con sus audios apagados para que no tengamos distracciones. Listo, gracias. En todo caso, como les mencionaba, la discapacidad visual, que también lo podemos identificar en nuestras instituciones educativas, tiene que ver con la baja visión, el uso de anteojos, pero por un tema más específico, más puntual, y se va disminuyendo la visión, y la ceguera, que es la pérdida total de la vista, ¿no? De este tema sensorial. Por eso se decía sensorial, y en esta parte sensorial hablamos de la auditiva y de la visual, que sí, en algún momento podemos encontrar y vamos a tener que trabajar el tema de apoyo para que podamos acompañar a ese estudiante con baja visión o a ese estudiante con ceguera. Por ejemplo, les comento el caso, yo tengo una pequeña, como les mencionaba, yo trabajo en un colegio en el Callao, y esta pequeña está en un segundo grado, tiene un tema congénito de las córneas, por lo que tiene baja visión, esa es su condición. Ella es una niña muy hábil, pero es muy dependiente de la mamá. Entonces, cuando ella colorea, ella saca una linterna, eso es su apoyo, ¿no? Entonces, empieza a colorear, pero su linterna, que es bien resaltante, empieza, es su apoyo. Entonces, ella utiliza esa estrategia para implementarse, ¿no? Pero en lo demás, es una chica que juega, corre, salta, pero siempre con todos los cuidados del caso. Entonces, ¿vamos a encontrar este tipo de estudiantes? Sí. Probablemente que hay que identificar, conocer un poquito más, analizar más el caso y bueno, buscar las estrategias de cómo poder ayudar en el proceso de aprendizaje. Con ella, netamente, las letras son más grandes, la información es más grande para que ella pueda recibir la información y pueda continuar con la lectura. Así que a trabajar en ello. Listo. Vamos a continuar. Estamos en las permanentes. Y de acá también, dentro de las permanentes, está el TEA, el famoso TEA, el trastorno del espectro autista, donde este trastorno está generalizado en función del desarrollo que afecta a las habilidades de comunicación, algo muy importante, la parte cognitiva y la parte de socialización. Esos son los tres factores que va a, digamos, condicionar que tenga este nombre, TEA. Entonces, vamos a encontrar niños que tengan dificultades en la comunicación, sí, que van a poder superarlo también. En el caso del TEA, vamos a encontrar niños que tengan esta, digamos, dificultad en la comunicación. Pueden mejorarlo, sí, pero no significa que el TEA se vaya a desaparecer. No, el TEA no tiene cura. El TEA va avanzando en el proceso. Lo importante es darle todos los estímulos posibles para que pueda desarrollarse en la medida de lo posible de una manera más, eh, digamos, que pueda este estudiante llevar una vida regular como todos los que estamos llevando. Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta. El TEA no tiene cura, el TEA tiene intervención, tiene terapias para regular la conducta, para regular sus emociones, para trabajar el tema de aprendizaje, etcétera, manejo de tiempos, pero no tiene una cura. Entonces, hay presencia de, digamos, a nivel conductual, de estereotipas, que son esos movimientos, ¿no? Esos aleteos, esos saltos, esa cosa en particular que ustedes ven, esa actitud, ese acto en particular que ustedes ven que notan que es algo distinto, es propio de ellos y también de actividades repetitivas. El orden, ese apilarlas, acomodar según los colores, acomodar los carritos en una fila, etcétera, son parte de sus actividades. El fijarse en algo, el solamente ver Pepa porque con Pepa yo me entretengo y me he enganchado, pero al siguiente mes cambié y me gustó Mickey. Y así vamos cambiando, ¿no? Y eso es lo que pasa con los chicos TEA. Su proceso es más lento en cuanto a la comprensión del mensaje, porque tu comprensión no está muy bien desarrollada en algunos casos, es dependiendo, cada caso es muy particular. Entonces, el TEA comúnmente lo vamos a encontrar en nuestras instituciones educativas. ¿Hasta acá alguna inquietud con el TEA? Creo que no. No, profesor. Ya, ok, gracias. Creo que nadie más. Y todavía user no sé quién es, no se identifica. Por favor, tratemos de identificar. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que nosotros podemos mencionar en cuanto a los permanentes. También vamos a encontrar situaciones a nivel transitorio. Recuerde que cuando hablamos de necesidades educativas especiales transitorias es por un momento determinado
de su vida escolar. Y esto es algo que nosotros vamos a encontrar. Trastornos específicos del aprendizaje. Se presentan dificultades netamente en la lectoescritura o también en el cálculo. Esos tres. Entonces, ahí hablamos de dislexia, disgrafía, discalculia y también dentro de disgrafía está la disortografía. Entonces, rinden por debajo de lo esperado para su edad y también para su curso. Estas dificultades son específicas, ya que tal vez al inicio no muestran problemas, pero a otro tiempo, en otro tipo de aprendizaje, se va desarrollando súper bien, pero necesariamente en la escritura, en la lectura, tienen ciertas dificultades. Y este tipo de dificultades en el aprendizaje lo podemos encontrar en niños que están cursando el nivel primario. En inicial podemos identificar algunos rasgos, pero con mayor certeza en lo que es primario. Muy bien. Entonces, ¿acá alguna mención? ¿Alguna información? No, misita, No sé. todo claro. Ok. Por ejemplo, aquellos Miss, estudiantes, sí, dígame, disculpe, Miss. Le quería hacer una consulta. ya, ya. Dijo usted, Miss, que había unas que eran transitorias, ¿verdad? Ujú, sí, De las transitorias, usted se refiere al trastorno específico de aprendizaje, son las transitorias. Esta que dice discalculia, ujú, disgrafía, estas son transitorias, Miss. sí. Porque si tú le trabajas el tema de terapias, lo que tú vas a hacer es darle estrategias para que él pueda mejorar. Creo que estás con la tele, si lo puedes apagar, ahí está, o Ay, baja tu disculpe, audio. Sí, para poder, disculpe. sí, 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 sí. Miss, disculpa, es que hay otra persona que está, yo estoy aparte y se escucha Ah, fuerte el sí, sí, se sonido. escucha, sí. Sí, Entonces, como te disculpen, decía, disculpen no te compañeros, preocupes. disculpen, Miss. Sí, no te Ya. preocupes. Cuando hablamos de menciones transitorias es que se presenta en una parte de su vida escolar. Cuando el niño es identificado entre la edad de los 7, 8 años de edad, lo que tenemos que trabajar netamente es la intervención. Entonces, ¿qué va a hacer el especialista? Va a intervenir, le va a dar estrategias para que pueda mejorar en su disgrafía, que es el tema de la escritura, en su lectura o en la parte numérica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que este trastorno pueda ir mejorando, sí, porque el niño va a tener otras opciones para poder leer, para poder escribir, mejorar su escritura o tal vez para poder sumar, restar, etcétera. Por eso se habla de que son transitorias, pero en sí la dislexia no implica de que ese niño pueda estudiar, pueda terminar de la carrera, Ah, ya. pueda desenvolverse, pueda casarse, es decir, que no hay un impedimento. Por eso se habla de que es transitoria, porque con la intervención a tiempo, este niño crece, se desarrolla y pueda tener una carrera. Ok, Miss. ¿Ok? Muchas gracias, Miss, por la Gra- aclaración. Muchas Gracias, no, gracias. gracias a ti. Recuerden también que aquellas estudiantes que han llevado la carrera técnica de terapia del lenguaje y problemas de aprendizaje, lo que se busca es la intervención temprana. Con esa intervención podemos mejorar la calidad de vida del paciente, del cliente, del niño, ¿no? Así que promocionen ello, no trabajen en ello. El hecho de que en estos momentos este niño tenga dificultades en la lectura no significa que no va a aprender a leer, sí lo va a hacer, pero en su tiempo, con el acompañamiento, con el compromiso de la familia y obviamente con el especialista que va a acompañar en este proceso. Por eso que se habla a nivel transitorio. ¿Ok? Listo. ¿Alguien más? Creo que alguien más tenía alguna duda. Me parece que no. Ya. Recuerden, por favor, si tienen alguna inquietud. Sí, Aide. Dime. Aide, Aide Miss, Carrera. Missita, eso sí se puede mejorar, ¿no, Miss? Sí, Llevando a donde especialistas, así, sí, ¿no, Miss? Se sí, puede sí. mejorar. Y Ajá, además sí. son los niños más inteligentes, son los demás, Miss. Sí, tienen Sí, otras habilidades. Recuerden que es- en la etapa escolar a veces ajá, solamente nos centramos en comunicación y matemática, pero no nos damos claro. cuenta que hay otros niños, que ese niño tiene habilidades en la parte Y artística. también bastante atención hay que tener, Miss. También hay Ujú, que hablar con los padres de ujú. familia y también para que puedan llevar donde especialistas para que puedan mejorar. Ajá, así es. Sí, Así que
Tranquilas, si es que Gracias. conocen a un niño o tengan a un familiar con un tipo de diagnóstico netamente del aprendizaje, ¿no? Les comento también, conozco una pequeña que está llevando el tema, ella tiene 9 años, está en un colegio particular y tiene una dificultad, en este caso, que es la disgrafía, ¿ya? Entonces, ella está llevando terapias desde el año pasado, lo está llevando de manera particular, virtual, le está funcionando muy bien. Son 3 veces por semana, es 1 hora de duración y está evolucionando favorablemente. Es decir, que esta niña va a ir mejorando y que este trastorno específico del aprendizaje se va a ir disminuyendo. No se va a ir de su totalidad, pero se va a disminuir y va a seguir avanzando en su proceso escolar. No va a ser un limitante. Así que vuelvo a recalcar, la intervención temprana es súper importante. Gracias. Y también acá mencionamos, como hace ratito, los trastornos específicos del lenguaje, los famosos TEL, que es un trastorno que retrasa la adquisición del lenguaje en niños y en niñas y que no tiene que ver por la pérdida de la audición ni ninguna otra causa del retraso en su desarrollo. Existen 2 tipos de TEL, los expresivos, que afectan solamente la parte, digamos, del lenguaje, de la hora de tratar de expresar, manteniendo una comprensión. Comprende, pero le cuesta expresar lo que él comprende. Mixto, se ve alterado tanto la comprensión como la expresión. Entonces, el niño te cuesta entender y obviamente no te va a responder como tú esperas porque no ha comprendido el mensaje. En el expresivo te comprenden, pero le cuesta expresarse verbalmente lo que él te quiere mencionar, ¿no? Tal vez alguna pregunta o que tú le indiques algo, le cuesta. Entonces, estos trastornos específicos tienen mejoría sí, con la intervención, con las terapias. Ustedes que han llevado la carrera de terapia del lenguaje lo deben tener muy en claro y espero que lo estén ya poniendo en práctica. Entonces, por eso se habla de que es transitorio. Con la intervención, por ello, ustedes que están en la etapa inicial, es súper importante que sean muy observadoras, estén ahí pendientes, porque por la recepción que ustedes van a tener, van a transmitir a la familia y con ellos hacer el compromiso de que el niño sí o sí tenga esa intervención, hacer algo por este niño en edades tempranas. Listo. ¿Hasta acá alguna dificultad? Creo que no. Estamos bien. Estamos recordando. Lo que es el trastorno de déficit de atención, el famoso TDA o el TDAH, que es netamente un trastorno que inicia antes de los 7 años, que ser desde muy pequeñitos. Ya nos damos cuenta que a la edad de 3 años el niño es demasiado inquieto, no acata órdenes, empieza una actividad, no la termina, continúa con otra, y así sucesivamente. Entonces son algunas características que nos damos cuenta de este niño, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver mucho? El tema de su comportamiento, poca atención, es impulsivo, es muy, muy, muy inquieto. Entonces, este comportamiento obviamente hace de que su aprendizaje sea limitante en algunos aspectos, ¿no? Porque no copia bien, porque copia, pero no se entiende la letra, porque no copia nada, aplica cambio a nivel del hogar para que el niño pueda recibir el acompañamiento que es lo que es que cumpla, que tenga un seguimiento de órdenes, que trabaje los acuerdos de convivencia, que nuestras actividades sean lo más precisa, concisa, para que él pueda comprender y atender mejor el mensaje. Entonces, son estrategias que podemos ayudar. Para el tratamiento con este grupo de personas o de niños y niñas, sí hay un acompañamiento psiquiátrico donde el especialista pueda, digamos, sugerir algún tipo de medicina para que se mantenga, para que se concentre más, etcétera. El tratamiento a nivel médico-farmacológico también implica la opción de la familia. Hay familias que no quieren un tipo de medicación porque son muy pequeños y se basan netamente al tema psicológico. Es decir, trabajar terapia de modificación de conducta, terapia sensorial, ocupacional, etcétera, y que también da muy buenos resultados. Entonces, si nosotros tenemos dentro de nuestra aula un niño con TDAH, implica mejorar nuestras estrategias de cómo llegar a este estudiante, porque este estudiante te puede hacer las cosas
de manera tan rápida que quiere más, ¿no? Entonces también tenemos que poner un límite. Tenemos que darle plastilina, rompecabezas, buscar otras actividades para que el niño pueda mantenerse ocupado, avanzando con una cosa, terminando también y así sucesivamente. Entonces, también estamos hablando de una situación transitoria. Puede perjudicar, sí, su aspecto académico de aprendizaje, sí, con la información, con la intervención a tiempo, puede disminuir, sí se puede disminuir, y de hecho tenemos muchos artistas, muchos creativos que tienen TDAH y que no ha sido un impedimento para que ellos no sean profesionales en esta actualidad, ¿no? En este tiempo. Así que tomemos en cuenta ello y tenemos un razonamiento, funcionamiento, perdón, intelectual limítrofe, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos hace ratito de lo que era la discapacidad intelectual y les mencionaba que hay un tema de discapacidad intelectual leve, moderado, severo, profundo? Estamos en el límite, pero también el tema normal bajo y así sucesivamente. Entonces, cuando hacemos mención de esto, del funcionamiento intelectual limítrofe, el FIL, es en función de algunas limitaciones en el funcionamiento mental para aprender, para pensar, para resolver situaciones o problemas, y que también puede estar en función de la parte social, ¿no? Habilidades de comunicación, el autocuidado personal, sus habilidades sociales. Estas limitaciones hacen de que presente un ritmo bajo o lento de su aprendizaje. Entonces, ¿vamos a encontrar estudiantes con esta situación? Sí. Que lo que tenemos que hacer es adaptar nuestro currículo, nuestros contenidos para que el niño capte la información de una manera concisa, precisa y que no le generemos más complicaciones, sino que va a aprender, sí, pero tiene un ritmo totalmente distinto, diferente que los demás. Muy bien, entonces, comprendido este tema, acá hablamos de la categoría limítrofe, ¿no? Lo que antes era border. Me parece que está todo claro, que no hay ninguna dificultad. Miss, Dime, en dime, este de Cata, que es el rango limítrofe. limítrofe, Ujú, tenemos que, dice que usted adaptar ujú, todo lo que vamos a trabajar con los niños, ¿verdad? ujú. En este Sí, caso, ellos, los pequeños, obviamente no van a realizarlo, ¿no? no van a ¿Verdad? realizar el contenido general. Lo que tú vas a programar para un niño de 5 años que tiene todo completo, todo muy bien, el niño no lo va a hacer. Es algo que tú tengas que bajar un poquito el contenido. Por ejemplo, si vamos a trabajar los números del 1 al 10, pero el niño sabemos que le está costando, tenemos que partir netamente para trabajar el número 1 al número 2. Y de ahí me voy a demorar un poquito más, pero yo quiero que el niño lo comprenda mucho mejor el 1 al 2 y así Ah, sucesivamente. ¿Por qué? Porque ya. es el número 10, pero para yo llegar al número 10 tengo que bajar todavía, no tengo que reforzar bien, bien el número 1 y así. Es decir, que mis pasos van a ser más lentos con él. Y va a llegar a tener, va a llegar a comprender o a entender Sí, este también va a niño en poder algún momento. estudiar, claro, de hecho, depende cómo le Ah, encontramos, ok. cómo le Solo que estimulamos. le va a costar un poquito Sí, más de más. lo normal, ¿no? Más Ajá, de lo normal. sí, porque su Entonces, ritmo es hay, bajo. ok, ok. Ya Igualmente, me en lo que explico. es la parte de comunicación, acá, por ejemplo, este niño tiene que llevar lo que es terapia de aprendizaje, terapia del lenguaje, el tema tal vez de ABD, habilidades básicas, habilidades de la vida diaria, ¿no? Que tienen que ver con su cuidado personal, con su arreglo, con su higiene. De hecho, pueden aprender un oficio, también pueden estar dentro de una educación básica especial, dependiendo, porque recuerden que podemos tener el título, el nombre de la condición, pero la característica de cada niño es distinta. Unos desarrollan más, otros desarrollan menos, tendríamos que conocer un poquito más. Pero ustedes son una primera instancia que van a recabar esa información. Lo demás es el especialista que va a evaluar, que va a ir más allá, que va a buscar las informaciones para, digamos, determinar qué cosa es y trabajar las estrategias de intervención que nos va a ayudar muchísimo a nosotros. Pero este grupo de rango limítrofe, de hecho, pueden hacer algo más. Lo que se busca con este grupo y con los demás es que todos sean personas independientes, que sean productivas,
que sean activas. Y de hecho lo pueden hacer. Tal vez ellos un poquito menos, pero sí lo pueden hacer. No te pueden comprender tal vez mucho, pero sí, igual se logran casar, igual tienen hijos, igual desarrollan su vida común y corriente. Solamente que tienen dificultades en el proceso de recepcionar la información, pero para bailar no tienen dificultades, para hacer su TikTok no tienen dificultades, no, ellos están a la par con todo lo que nosotros vemos y bueno, también realizamos, ¿no? Así que tomen en cuenta eso. ¿Alguien más que tenga alguna duda, por favor? Me parece que está todo claro. Entonces, ¿cuándo es recomendable derivar al estudiante para una evaluación especializada? Entonces ya nos damos cuenta de que ese estudiante en una primera parte, como dice acá en el color verde, progresan o avanzan poco o no avanzan, aunque se ha intentado distintas estrategias para que el niño pueda superarlas, le cuesta. Entonces, algo no está comprendiendo, qué es lo que está faltando. Ahí tengo que insistir más con la familia. Su desempeño en el currículo está por debajo de lo esperado para el estudiante en el año o porque está en el mismo curso, perdón, en el mismo grado y con la misma edad, presentan dificultades emocionales y también de conducta. Es decir, presentan conductas donde el niño agrede, muerde, no obedece órdenes, escapa del salón, genera muchas dificultades. Su estado de ánimo es cambiante, se molesta, reniega, tira las cosas. Eso también tomen en cuenta ello. Presentan dificultades a nivel sensorial, a nivel auditivo, visual, se acerca mucho a la hoja, no te comprende el mensaje, tendríamos que evaluar también ese aspecto. Tienen dificultades de la comunicación o tal vez de la interacción y requieren, digamos, de una intervención más profunda, más personalizada para que el niño o la niña pueda expresar lo que quiere, lo que piensa, lo que siente, también comprender el mensaje. Entonces, cuando yo me doy cuenta que mi estudiante no está avanzando como debería avanzar, entonces es una señal de alerta. Aunado otras cosas más que ustedes van viendo, pueden determinar que sí, pues necesita una evaluación y ustedes tienen que exigir esa evaluación, porque si no, ¿cómo lo podemos ayudar? Entonces acá viene el compromiso de la familia, la evaluación con el especialista, el tratamiento que indique el especialista y ustedes están dentro de este proceso. Muy bien, entonces es lo que hemos ido desarrollando hasta el día de hoy. ¿Tienen alguna dificultad, por favor? Me parece que no. Entonces, hasta acá vamos a desarrollar lo que viene a ser el examen la siguiente semana. Aún no identifico, no lo he visualizado muy bien qué nos corresponde, si es cuestionario, si es formulario, si es rúbrica. Vamos a ver. ¿Ok? Pero ya tiene más o menos las referencias. El tema es, espero haberlo hecho lo más dinámico, comprensible posible para que no les genere dudas. Entonces, me parece que está todo bien. Y bueno, recordemos que nosotros podemos construir una sociedad inclusiva. La exclusión es lo que sucede acá en esta imagen donde hay un grupito que está bien, digamos, cimentado y hay personas que están fuera de este grupito. Los que están afuera se llama exclusión, estoy sacando de mi grupo. Los cuadrados con los círculos. Acá, la integración es que el cuadrado y círculo están en la misma ambiente, en el mismo aula, ¿no? Y la inclusión es que el cuadrado y círculos están entreverados, están marcados, están juntos y están unidos, no que estén separados. Lo que nosotros buscamos es la inclusión. Entonces, depende de ustedes, docentes, futuras docentes ya, de que podamos trabajar para construir una sociedad inclusiva. Y me encantaría, por favor, que ustedes puedan sacarse de su cabecita la palabra disminuido, minusválido, enfermito, mongolito. Eso no deberíamos ya tener en nuestra cabecita porque ya nosotros sabemos. Entonces, tenemos que tratar a las personas con respeto y si conocemos la condición, hablarlo de la manera más adecuada. No sentir pena, no sentir lástima, sino buscar la motivación y resaltar todo esfuerzo, todo logro que se está realizando. Muy bien, estudiantes, entonces, ¿alguna inquietud, alguna duda?
¿Está todo claro? Sí, Muy bien. misita, gracias. Gracias, bendiciones. Sí, gracias a Gracias, ustedes. profesora. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Gracias a ustedes por su tiempo y nos vemos el siguiente viernes para lo que corresponde. ¿Ok? Gracias. Nos estamos viendo la siguiente semana. Muy buenas noches. Hasta la Lindo siguiente fin de clase, semana. profesora. Buenas noches, Gracias. muchas Muy gracias. buenas noches. Buenas noches. Gracias. Cuídense. Que tenga un buen fin de semana, mis. Dios le bendiga. Igualmente. Gracias.